Estamos esta vez en Notas Verdaderas, nuevamente en la ciudad de Buenos Aires, para charlar con María Luisa Storani, ex diputada nacional del radicalismo, actual titular del Observatorio de la Mujer de la Unión Cívica Radical, y una mujer que desde hace muchísimos años viene luchando y poniendo el cuerpo en el tema de las políticas de defensa del rol de la mujer, de las políticas de lucha contra la violencia contra la mujer, de la ley de trata, de lo que no se hace todavía en materia de despenalización del aborto en la Argentina y de muchos temas que hacen a la agenda de las mujeres en la política y en la sociedad argentina. Primero, gracias por recibirnos acá a QM en el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Es un gusto que estén aquí en nuestra casa, en la casa del Partido Nacional. Es un gusto que hayan venido. Bueno, María Luisa, lo que estamos imbuidos, esto no es una novedad, pero cada vez que aparece, lamentablemente y trágicamente, un hecho de una muerte de una chiquita, en este caso de una nena prácticamente de 14 años, como el caso de Kiara Páez, hay un momento en que parece que la sociedad quiere decir basta, pero esta vez, a diferencia de otras situaciones, hay una movilización convocada para el 3 de junio y en la cual es uno de esos pocos temas que parece que ha habido consenso de todos los sectores en la Argentina, ¿no? Sí, en realidad venimos de una seguidilla, yo te diría, ya del año 2015, con más de 20 casos, de lo cortito que va del 2015, más de 20 femicidios de una forma brutal. Y creo que el caso de Rufino, de Kiara, fue un caso que rebalsó la gota de lo que ya, de la intolerancia de que ya veníamos. Nosotros que luchamos siempre por este tema, digamos, no es un caso más porque son brutales todos los casos, el papá que le mató a los hijos en un accidente de auto, el que entró al jardín de infantes y degolló a la maestra delante de los alumnos, bueno, esta la que quemó a otra, es decir, esta crueldad que está ocurriendo en la Argentina lamentablemente no nos iguala en estadísticas a los países limítrofes de América Latina para nada. Somos parecidos y más comparables con África. Este caso de Rufino fue lo que rebalsó la gota y se empezó a convocar espontáneamente por algunas periodistas una gran marcha de protesta por muchas cuestiones que ocurren porque tenemos una excelente ley que no se cumple. Entonces el día 3 de junio a las 17 horas nos vamos a juntar las organizaciones sociales, los partidos políticos, los periodistas, los ciudadanos, ciudadanas, para marchar en repudio a la cantidad de femicidios y por el esclarecimiento de un montón de casos y sobre todo la demanda que tenemos siempre de que se tome en serio la violencia contra las mujeres y que el Estado tenga verdaderas políticas públicas para atacar este flagelo que nos tiene todos, digamos, anonadados con los casos, con esta crueldad que estamos viviendo. Varias cosas a partir de lo que planteas. Bueno, la consigna de esta marcha, de esta convocatoria es ni una menos. Ni una menos. ¿No? Ahora, vos hacías referencia recién al tema de que lamentablemente las estadísticas nos muestran a la Argentina en un lugar muy degradado con respecto al resto de los países latinoamericanos. Ahora, lo que uno ve, las cifras son espeluznantes realmente, por si uno mira el último año, 277 casos registrados según la Casa del Encuentro, pero no hay datos oficiales. Eso es lo que te iba a decir. Y también estuvimos buscando datos sobre América Latina y los datos que aparecen son de la CEPAL del 2014, donde la Argentina no figura entre los primeros lugares, figura primero Perú. Mi pregunta va más allá del ranking, ¿no? ¿Qué pasa con el registro por parte de las estadísticas del Estado en materia de un hecho tan aberrante como es la violencia contra las mujeres? Bueno, sí, las estadísticas que tenemos, bien decís, son de la Casa del Encuentro, del Observatorio Zambrano, que tiene la Casa del Encuentro, que es absolutamente un detalle de mucho esfuerzo, es una ONG, que hace una recopilación con la lectura de varios matutinos de todo el país. Es una cuestión absolutamente voluntaria, pero imagínate que lo que no sale en los matutinos, en los diarios, no se conoce, no se puede registrar porque se toman algunas agencias solamente y acá la obligación y una de las grandes falencias que tiene el Estado Nacional, este gobierno, es no dar estadísticas porque esto sí está planteado en la Ley de Violencia contra la Mujer, que es la 26485, que fue sancionada en marzo del 2009, es una excelente ley, que además paradójicamente es una ley que nosotros exportamos, porque los países limítrofes vienen a copiarnos la letra de la ley, que es de avanzada en cuanto a las tipologías
de la violencia. La ley establece que debe haber estadísticas, estudios anuales, informes anuales, porque cuando vos tenés una estadística en alguna zona, en alguna región del país, podés planificar una política pública con presupuesto para profundizar y tocar donde más está ocurriendo determinados casos de violencia. Bueno, hoy no tenemos estadísticas. Se hizo un convenio, el órgano de aplicación de la ley 26485 es el Consejo Nacional de la Mujer, es el órgano más degradado del Estado Nacional en este momento, es una institución que tiene un presupuesto bajísimo, el proyectado el 2014 era el 0,00027% del presupuesto nacional, nada. La ley indica campañas de prevención, capacitación, las estadísticas, la creación de un plan nacional que ataque a la violencia de género. Si tuviéramos estadísticas de saber qué pasa en Formosa, cómo son los femicidios, podría el Estado mandar fondos y planificar una política pública para atacar determinadas cuestiones. Bueno, esto no existe hoy día. O sea, la ausencia del Estado para mí es uno de los grandes culpables, porque incluso hubo muchos proyectos, en ese caso hubo un proyecto mío cuando era diputada nacional, que presenté que en Fútbol para Todos, que es un programa tan popular, que lo ven en todos los hogares, que el Estado aprovechara los spots publicitarios donde anuncian los ministerios y en esos minutos pusieran la leyenda, si te pegan es violencia, llama al 0800 tanto. Y ustedes saben que el Fútbol para Todos es un espacio que puede quizás estar toda la familia viéndolo, puede estar esta mujer que sufre violencia, que generalmente las aíslan los victimarios, viendo el programa, quizás pueda anotar ese número y en algún momento pedir ayuda. Bueno, esto nunca se trató, este proyecto, y son fortunas que se gastan de Fútbol para Todos y que no le llega a la población que, digamos, yo digo Fútbol para Todos porque es muy popular y seguramente están las familias enteras viéndolo. Bueno, estas campañas de prevención que debería hacer el Consejo Nacional de la Mujer no existen. No existen, no hay planificado nada. Nosotros intentamos varias veces citar a la responsable del Consejo, invitarla incluso a las comisiones del Congreso de la Nación para ayudarla. Nosotros poniéndonos, incluso te digo, había legisladoras de todos los partidos políticos, incluidas las del partido gobernante, para ayudarla a pelear más presupuesto, porque además el presupuesto, el 70% del presupuesto que le llega al Consejo, así y todo que es tan magro, se gasta en personal. Entonces, nunca logramos que esta persona viniera a dar cuenta de los pasos y para que nosotras, las legisladoras o legisladores, ayudáramos en el proceso de cumplimiento de la ley, ¿no? Por eso a mí a veces me sorprende cuando, es decir, los legisladores, todos hemos trabajado porque esta ley salió por unanimidad, es decir, todos los partidos políticos la votaron. Ahora hay responsabilidades de funcionarios donde sí tendrían que estar dando explicaciones por qué los casos siguen ocurriendo. Si bien tiene que ver con un modelo patriarcal, machista, absolutamente discriminatorio, obviamente esas son las luchas grandes que dan todas las sociedades. Ahora, a mí me sorprende, si uno la estadística la compara con Uruguay, con Brasil, que Argentina tenga hoy una cifra altísima de mujeres quemadas, a partir del caso de Wanda Tadei, que fue espantoso, porque este músico Vázquez, en las primeras 6 meses quedó libre, y esta impunidad prendió en el imaginario colectivo de los victimarios, y se sucedieron 20 casos igual inmediatamente, terrible. Ustedes imagínense una mujer que sufre quemaduras, llega al hospital muerta o casi muerta, con morfina, no puede declarar. Esto queda dentro de la índole de lo privado, del suceso de lo privado. Hubo algunas mujeres que pudieron salir corriendo de sus viviendas con su cuerpo quemándose y gritaron a los vecinos quién la había quemado, y pudieron salir los vecinos de testigos, pero en general el 90% no lo puede hacer. Esto que nosotros, digamos, dentro del movimiento de mujeres le llamamos el efecto Wanda,
No lo tiene Uruguay, no lo tiene Brasil. Por eso a mí me desespera Argentina, con un país en crecimiento, con un país que tiene un nivel educativo importante. Tenemos cifras de este tipo que nos comparan con África. Ahora decime, y ahí, bueno, es tan amplio y tan complejo, ¿no? La posibilidad de la toma de conciencia y del cambio cultural que implique el tema de no agredir a la mujer en una relación de pareja, porque lo terrible que uno ve de los casos concretos es que son relaciones o exparejas en el 99% de los casos, o familiares, digamos, es un entorno muy cercano a la víctima el que actúa de agresor en estos casos. ¿Y eso cómo se opera o cómo se puede operar desde la educación en eso? Porque uno ve también en el andamiaje, porque lo que tiene la Argentina, sobre todo en estos últimos años, me parece, es como un andamiaje legal de avanzada, pero después en la posibilidad de hacer concreto ese andamiaje es donde se ven las carencias. Claro, ¿no? Es el proceso de acceso a justicia no es un camino de rosas, es un camino de espinas en la Argentina, justamente porque tenés varios, tenés la justicia, tenés la policía, tenés un montón de instancias donde la persona tiene que transitar, que si todos tuvieran capacitación y sensibilidad en los temas de género y de violencia, quizás sea más llevadero. Pero acá las cifras que tenemos, muchas de las mujeres habían radicado la denuncia 2 o 3 veces antes, algunas 15 veces y terminaron muertas. Entonces, ¿dónde se cortó esa cadena, no? Y bueno, hay muchas veces que la misma policía desestima las denuncias cuando van, porque bueno, al no haber una preparación en los temas de discriminación de género y de violencia, muchas veces las tratan de convencer, pero ¿a dónde vas a ir? También vos cómo lo provocás con esa pollerita tan corta. Todas las cuestiones que uno se imagina que provocan, las desestiman ya en la denuncia. Y una vez que logran hacer la denuncia y que se tiene que cumplir las medidas de protección, porque la ley es muy buena en ese sentido, incluso en la provincia de Buenos Aires tenemos buenas medidas de protección, medidas cautelares, donde puede haber una exclusión del hogar de 30, 60 y 90 días. Cuando el juez ordena la medida, por ahí la policía no la ejecuta, no la cumple. Nos ha pasado a nosotros en San Fernando que tardó una semana en llegar la medida, la mujer que había hecho la denuncia estaba desesperada, en un barrio humilde, corría riesgo todas las noches de que él se entere, y le preguntamos al comisario por qué no había ido a cumplir la exclusión del hogar, y nos contestó porque llovió toda la semana y el patrullero se le empantanaba en el barrio. Entonces, si uno va analizando todo ese engranaje, una cosa es la justicia, la otra cosa es la ejecución de la policía, bueno, es una verdadera lucha. Y además, el logro de que la mujer llegue a dar el paso a hacer la denuncia. No todas están preparadas. Nosotros hemos trabajado hasta a veces un año entero tratando porque la persona cuando hace la denuncia después está sola en la casa, no vamos a estar las ONG y las personas ayudándola. Entonces uno tiene que estar preparándola, armar una red de contención familiar, barrial incluso, trabajar psicológicamente con ella para que tome fuerzas y pueda dar el paso de hacer la denuncia y sostenerla, porque después hay que sostener la denuncia. Esto que muchos jueces dicen, bueno, mirá, ya le retiró la denuncia, es real, pero porque hay que trabajar más, no es porque la mujer lo diga de mentira, no, hay cuestiones, situaciones de discriminación, de aislamiento, de desvalorización muy grandes que no se rompen así nomás. Es un trabajo duro, por eso es que a mí me pone muy mal ver que no se pone el presupuesto necesario cuando hay otros gastos tan importantes. Entonces, es importante cómo están muriendo las mujeres en la Argentina. Es muy desesperante que no podamos hacer nada, ¿no? Imagínense que yo los casos que sé son los que llegan a la institución, a las instituciones amigas. Estamos en red con un montón de ONGs, en el conurbano, con ONGs amigas, que la mayoría es trabajo voluntario, pero no hay una responsabilidad del Estado para esto evitarlo. Hay algunos municipios que tienen, la verdad, muchísimos programas excelentes. Uno es el municipio de Tandil, que tiene presupuesto especial para esto y tiene programas excelentes, así que la verdad que es para rescatarlo. En ese sentido, nosotros todo el tiempo, al ver el incumplimiento de la ley de violencia, que ya desde el 2009 lleva un montón de años de incumplimiento, nos presentamos con el Partido Radical, con Ernesto Sanz, con Gerardo Morales, con
en aquel momento, en el año 2012, con un recurso de amparo, pidiendo explicaciones por qué no se cumplía la ley de violencia, ¿no? Este es un tema que tenemos que llevarlo adelante porque se sigue sin cumplir. No ha habido cambios a partir de eso. No ha habido ningún cambio. Sé que se ha firmado un convenio con el INDEC para tener las cifras, pero tampoco tenemos resultados de qué es lo que pasa con el INDEC. Debe figurar en la página web del Consejo Nacional de la Mujer estos resultados y no los tenemos. No hay la planificación de un plan nacional para erradicar la violencia de género, y esta ley, lo muy bueno que tiene de positivo, que sigue los lineamientos de la Convención de Belén do Pará, de la OEA, que se dictó en 1994, y es la primera que define muy bien la diferencia de lo que es la violencia familiar y doméstica de lo que es la verdadera violencia contra la mujer, que tiene que ver con las relaciones de poder asimétricas que se dan en el seno de una pareja. Son relaciones de poder. De poder de uno sobre otro. Por eso la crueldad y por eso los casos que vemos, es decir, si no sos mía, vos sos mía, y si no sos mía te mato, o te mato donde más te duela, porque vos sos mía. Entonces ha habido esta mujer que murió en un bar en Caballito hace poquito, es porque no quería salir con esta persona. Entonces, o sos mía o morís. Es decir, este es el mensaje, ¿no? Y es tremendo este mensaje. Es tremendo porque la verdad que la angustia de esta persona de caer con una persona que la acompañe y aún así terminar de la manera que terminó, nos da que pensar de que hay que trabajar de otra manera con este tema. Entonces, por eso la responsabilidad del Estado. Y antes de ir a un corte, una última con respecto a un prejuicio que me parece que también cruza la sociedad, que es pensar que la violencia contra las mujeres está recluida a un sector social carenciado. Y a veces no se mira para otro lado más en los sectores sociales por ahí profesionales, donde me parece que esto es un rasgo que no está afuera, ¿no? No, tenés mucha razón. Acá, yo te digo por la experiencia nuestra, quizás la clase media es la que tiene menos cantidad. Tenemos estadísticas altas, muy altas en la clase alta, y quizás mucho más difíciles de denunciar. Ni te cuento los countries en la zona de Tigre. Nosotros estamos en San Fernando, donde el aislamiento es total, y además la falta de credibilidad hacia la mujer. Porque ustedes saben que el violento es una persona generalmente seductor para afuera, tiene esta doble personalidad, entonces es muy difícil de creerle, y quedan a veces en countries impresionantes sin un peso, encerradas en la casa. Entonces es muy difícil poder llegar y poder que estas mujeres puedan pedir ayuda. Así que por eso el abordaje tiene que ser integral. El trabajo en redes de contención tiene que ser importante, tenés que trabajar con las redes familiares, con las redes de amigos, con las redes barriales, porque si no es muy difícil, la mujer sola no lo puede hacer. Esto es fundamental, abrir los espectros con todos. En el caso, cuando hay exclusión del hogar, con los merenderos, con los comedores, con toda una trama para la contención y para el éxito después de poder mantener la medida, ¿no? Bueno, seguimos hablando con María Luisa Storani sobre distintas cuestiones que atañen a la mujer dentro de la política y a la mujer dentro de la sociedad. En el próximo bloque continuamos en Notas Verdaderas.